Arturo, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, mi querido Jaime. Buen domingo. Gracias, igualmente, Arturo, con una ciudad de México pues contaminada, con muchos incendios alrededor, contaminación, poco viento, difícil la cosa se ve aquí en la Ciudad de México. Oye, y también me llama la atención, a ver, ¿qué experiencia tuvo el Estado en su momento? Yo no recuerdo, pero a mí me llegan a platicar, yo la verdad estaba muy niño cuando pasó esto, pero cuando Telmex era del Estado, y dicen que si uno quería contratar una línea telefónica, te tardaba no sé cuánto. Para hacer una llamada telefónica, dicen que para que entrara a la línea y pudieras tener éxito en esa llamada telefónica también era complicado. Sobre todo en grandes instituciones, por ejemplo, llamar a la UNAM, entrar al conmutador y que de ahí te trasladaran a teléfono a la persona que tú querías o a las grandes empresas del sector público y demás, pues era una complicación, pero sobre todo el problema era conseguir la línea, porque había zonas en donde no estaba cableado, todo era por cable, y llegar que la empresa del Estado fuera eficiente para hacerlo ante tanta demanda de líneas, pues hacía las cosas muy tardadas. Claro. Pero bueno, esa historia pasó por el desarrollo de la tecnología y bueno, por la privatización de Teléfonos de México. Exacto. Y el desarrollo de nuevas empresas que hicieron mucho más ágil este tipo de servicio. Te pregunto lo siguiente, Arturo, porque llama mi atención que hoy el gobierno de la República va a construir una refinería que desde hace 40 años no construye una, y que quienes construyen refinerías son las empresas privadas con experiencia y los gobiernos las contratan y ahí llevan ahí un convenio de riesgo y todo lo que tú quieras y mandes. De hecho, ayer platicábamos con un especialista en este tema. Ajá. El gobierno de la República, a través del Ejército Mexicano, va a construir un aeropuerto, que también es muy novedoso. Y ayer nos enteramos, a través y en voz del propio presidente de la República, que se estaría constituyendo una empresa que brinde internet a la ciudadanía. No es una historia que ya vimos, el gobierno no es un mal, el gobierno no debe de estar para eso, el gobierno debe estar para otras cosas. A ver, ¿cómo te hago la pregunta para que me ayudes a contestar y me ayudes a entender lo que está sucediendo? Mira, yo creo que México tiene experiencia en esto, Jaime, y el mundo tiene experiencia en esto. Durante los 30, cuando después de las grandes crisis y venía la guerra mundial y todo eso, la política era que el Estado se convirtiera en un promotor del desarrollo, que el Estado invirtiera, generara empresas, fuera un gran empleador y de esa manera generar la mínima riqueza y actividad económica que permitiera un crecimiento. Vinieron políticas nacionalistas después. ¿De qué se trataba? No compres en el extranjero, compra lo que producimos aquí en México. Y entonces el Estado financiaba y subsidiaba la producción de productos mexicanos para que se consumieran al interior, circulara el dinero en casa y se generara riqueza. Por eso estaban prohibidas la importación de una gran cantidad de productos o te ponían un impuesto muy caro. Esa era la política y esa política permitió no nada más que México, sino que muchos países crecieran a un ritmo muy acelerado en la época de los 40, 50 y 60, simple y sencillamente porque eso permitía que hubiera inversiones y el capital privado se sentía protegido porque en el caso de México los salarios de los trabajadores estaban limitados, los impuestos a los grandes empresarios estaban más o menos acotados y de esa manera había un crecimiento económico. Para eso se requería que el Estado participara y por eso tenía a Teléfonos de México, desde luego Pemex, que siempre fue una empresa del Estado, pero por ahí de los 60, 70 se empezó a adquirir más y más empresas fundamentales. Lo que citaba el presidente de la República ayer, el presidente López Mateos nacionaliza la industria eléctrica. Entonces también la electricidad era responsabilidad del Estado y de esta manera pues el Estado, teniendo el petróleo, teniendo la electricidad,
autoridad controlando la minería, pues lo que hacía era garantizar que hubiera productos básicos a buen precio para que los empresarios pudieran producir, solamente se tenían que consumir sus productos en México y adelante. Ahora bien, ¿por qué cambiamos de esto? Porque fue más eficiente abrir la competencia al mundo y que no nada más fueran empresas mexicanas, sino empresas de todo el mundo los que hicieran una cosa que se ha llamado en globalización, pero más que globalización, primero fue la internacionalización de la producción. Hombre, si yo produzco tornillos y tú produces tuercas, véndeme tus tuercas y yo te vendo tornillos, y así tenemos una herramienta de trabajo más eficiente. En lugar de yo forzarme a hacer tuercas que no las sé hacer, pues entonces mejor te las compro a ti. Y eso fue lo que pasó en el mundo para hacer una gran cantidad de productos de todos tipos que permitieron desarrollo tecnológico. Ninguna computadora hoy en el mundo se hace en un solo país, sino se hace con productos de todo el mundo. ¿Eso qué tuvo qué quiso decir? Bueno, pues que el Estado empezó a hacerse para atrás, dejó la libre competencia y permitió que cada empresario hiciera lo que quisiera y pudiera vender fuera y comprar de fuera para tener productos aquí de mejor calidad. Bueno, lo que está ocurriendo ahora en este gobierno, y lo vemos tanto en el Plan Nacional de Desarrollo como en las políticas de acá, es que hay proyectos que tiene este gobierno, pues que parece que no les son suficientemente rentables a el Estado. Por ejemplo, las refinerías de Dos Bocas. Pues, ¿qué es lo que ocurre? Se hace una licitación, a ver, iniciativa privada, vengan conmigo, éntrenle. Y el gobierno dice, no, fíjate que no, porque me estás queriendo cobrar muy caro, pero señor presidente, es lo que cuesta hacer una refinería hoy en día, sobre todo en el tiempo que usted quiere, en la forma que usted quiere y con la eficiencia que usted quiere. Pues no, yo no voy a pagar tanto, mejor lo hago yo. O por ejemplo, empresas de internet que ustedes dicen que tienen la comunicación del mundo. No, lo que pasa es que ustedes solamente quieren hacer negocio. Yo voy a hacer una empresa que lleve internet a todo el país. Y entonces esto que se llama un regreso de la intervención del Estado en la economía es buscar que el gobierno sustituya en algunas partes específicas, no en todo, a la iniciativa privada con sus empresas. Aquí el problema va a ser la eficiencia. Si en efecto se logra que esas empresas sean eficientes, produzcan bienes a un precio barato, realmente lleven todos los servicios a donde se quiera, en un mundo que tecnológicamente está cambiando a una velocidad muy grande. Yo entiendo a las empresas que están hablando y discutiendo sobre el caso de las refinerías, pues es que lo que está pasando en el mundo, Jaime, así lo dice la OPEP, con el cambio climático, con los acuerdos de París, se está buscando que se dependa cada vez menos del petróleo. Se apuesta que para los años 30 de este siglo la demanda de petróleo baje, que se use mucho menos gasolina con coches eléctricos y con combustibles, biocombustibles, y nosotros estamos insistiendo en producir gasolina a partir de refinerías que le cuestan al Estado mexicano con los impuestos de los mexicanos. Entonces, esa es el debate que se está poniendo encima. ¿Cómo hacer para que se produzcan bienes que la iniciativa privada no los está viendo como los más convenientes, a precios que no son los que son la realidad, en un mundo tecnológicamente cambiando? Ese es el tipo de problemas, y por eso vemos que hay quienes se oponen a este tipo de políticas, no porque esté mal producir energía, sino porque ahorita todo el mundo está pensando en energía solar y ese tipo de cambios debido al cambio climático y demás. Los inversionistas que quieren ver para adelante y que quieren ver la tecnología piensan en esa dirección, y sobre todo piensan en un mundo globalizado. Nosotros parece que con este tipo de políticas sí se van a generar más empleos, sí se van a hacer nuevas empresas, sí se va a usar al ejército para producir, y ahí el problema es qué tanto vamos a ser eficientes y si es una inversión rentable a largo plazo. Pero largo plazo no es pensar en el 2024, largo plazo es pensar en el 2030, 2035, 2040, cuando el mundo haya cambiado y que lo que estemos construyendo hoy siga funcionando, no se haya agotado, por ejemplo, el uso de gasolinas en países como México. Bueno, pues hay que ver qué es lo que ocurre, pero ya el anuncio está hecho.
ver qué es lo que dice también las propias empresas que brindan este servicio y tener certeza de que si el dato que dio ayer el presidente de la República es un dato que, por ejemplo, Telmex o Telcel, por ejemplo, que usa su eslogan de todo México es territorio Telcel. Sí, ciertamente llegas a unas zonas donde no hay internet, pero claro, en buena parte del país tú vas con tu número, un teléfono móvil y tienes 3G, 4G con capacidad de bajar datos. ¿Qué es lo que ocurre ahí, Jaime? Obviamente hay que dar acceso a internet en los lugares donde están las concentraciones humanas y de población más grandes del país, claro, incluso en pueblos pequeños. Pero ¿para qué quieres internet en el desierto? Pues no, ahí no se necesita. ¿No? Entonces, ese es el tipo de estrategias de eficiencia tecnológica en donde la iniciativa privada piensa, ha sido exitosa, nadie nos quejamos de no tener alcance en las ciudades en las que vivimos, seguramente en algunos pueblos sí, pero entonces hay que resolver ese problema, claro, no hacer una empresa y tratar de sustituir a todas las empresas que ya están compitiendo en ese mercado. Pues gracias, Arturo, estaremos al tanto y te deseamos un excelente fin de semana, excelente domingo. Fuerte abrazo. Muchas gracias, abrazo y saludos a todo el auditorio. Gracias, es Arturo Sánchez Gutiérrez, decano de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Ya volvemos.